Bien, pues vamos a hacer un pequeño tutorial con las funciones más básicas de Filmora. Dejo en la descripción del vídeo enlaces a las distintas partes de este tutorial y al vídeo que monté con el proyecto que voy a usar de ejemplo y que tenemos aquí abajo. En primer lugar, los elementos de la aplicación. Tenemos una serie de menús aquí arriba que tienen obviamente sus funcionalidades, pero este programa muestra muchos iconos en pantalla, con lo cual los menús casi no los vamos a usar o los vamos a usar muy poco. Luego tenemos la parte esta de el icono que pone medios, que me muestra pues lo que yo importo para hacer mi vídeo, vídeos, fotografías, audio, etcétera. Tengo aquí los medios del proyecto y tengo unos fondos de color, por si quiero poner un fondo de un color determinado. Tengo algunos vídeos de muestra que vienen de ejemplo, si los queréis utilizar, pero lo suyo es utilizar el material que nos interese para cada vídeo, ¿no? Aparte de esta parte del icono medios y todo esto, si alguna vez estáis haciendo cualquier cosa y no lo encontráis y queréis importar algo, será porque estáis trabajando con algo, en este caso con este vídeo, y no habría más que hacer clic en OK y ya tengo aquí a la vista. Tenemos también la parte de audio. Aquí tenemos audios de ejemplo que podemos importar. Podemos poner alguno a ver cómo suena y si nos gusta quedárnoslo o utilizar nuestro propio audio. Voy a hacerle doble clic. Pues así es como sonaría. Tenemos aquí los títulos que sirven o bien para presentar algo o para poner texto sobre algo que ya hay en pantalla, como pueda ser una foto o un vídeo. Aquí a la izquierda tenemos los de apertura, de títulos, de subtítulos, créditos finales, etcétera. Luego lo veremos con más detalle. También tenemos las transiciones que podemos aplicar a fotografías y a vídeos. Tenemos unas cuantas. Y aquí están todas porque tengo seleccionado todo, pero podemos elegir, digamos, por tipo de transición. También tenemos efectos. Hay un montón, como veis, de filtros y de capas. Luego los veremos. Elementos, que llama esto, también los vamos a ver. Y cómo hacer vídeos a pantalla dividida. Bien, vamos a empezar viendo la parte esta de los medios, que es donde están, como digo, los archivos importados al proyecto. No tengo más que hacer clic derecho, importar y seleccionar lo que me interese para traérmelo aquí. También puedo hacer clic aquí, importar archivos multimedia o una carpeta completa desde una cámara o un teléfono, etc. También puedo grabar desde la cámara web. La pantalla del PC, que a mí no me ha dado gran resultado, hay que poner en Windows el tamaño de todo al 100%, si no, no graba, y en mi caso salía muy pequeño. También se puede grabar una voz en off, que luego veremos que se puede hacer también utilizando este icono. Y podemos ordenar los medios que nosotros tenemos, que son estos de aquí, los del proyecto. Todo esto es lo que yo he utilizado en este proyecto. Podemos o bien filtrarlos, solo ver vídeos o solo imágenes o solo audio, o podemos ordenarlos. Yo los he ordenado por tipo e incluso los he agrupado por tipo. Por ejemplo, me pone vídeo y me salen los vídeos que he utilizado. Esos son todos los vídeos que he utilizado. Foto, me aparecen todas las fotos, etcétera. Al final, audio, pues estas son las pistas de audio que he utilizado. Pues como digo, aquí tenemos todo lo que necesitamos para montar nuestro vídeo. Vamos a ver otro apartado, que es el de las pistas. Las pistas son estas de aquí. Esto es como una línea de tiempo. De hecho, aquí tenemos el tiempo y el cursor donde se encuentra ahora mismo, que es en este punto que aparece aquí. Lo puedo mover y voy viendo las fotos, el vídeo, en fin, es como darle a un play así rápido. Aquí tengo varias pistas. Yo pienso que lo mejor es tener en cada pista elementos comunes. Por ejemplo,
En esta, vamos a bajar un poquito, en esta pista que aparece aquí, que puedo ampliar, tengo vídeos y tengo fotografías. También tengo las pantallas de título, por ejemplo, esto es el comienzo del vídeo, que se hace con títulos, y como digo, vídeos y fotografías. Tengo otra pista sobre esta, en la que, por ejemplo, a este vídeo le he puesto un título, es una canción, pues le he puesto quién la canta. Esto es un efecto que he aplicado sobre esta presentación y, como veis, empieza un vídeo, pues aquí pone Genesis, The Musical Box, que es la canción, ¿no? Y se reproduce al mismo tiempo el título sobre el vídeo. Y tengo también un par de pistas de audio. Esta es la música de los vídeos y debajo tengo la voz de narración del vídeo que he puesto yo. Entonces, así de un vistazo rápido, voy a quitar zoom, de un vistazo rápido pues veo que aquí están mis voces, aquí están la música de los vídeos, aquí los vídeos, las fotos y alguna presentación del capítulo, y aquí cosas que van sobreimpresionadas. Bueno, en las pistas, y dependiendo de qué tengamos seleccionado, en este caso, por ejemplo, tengo un vídeo seleccionado, podemos hacer varias cosas: eliminarlo, cortar, eso veremos cómo se hace después. Aquí me pone velocidad de reproducción del vídeo, corrección de color, en fin, puedo poner una marca, grabar voz, ese es el mezclador de audio. Si selecciono una fotografía, pues igual tengo también una serie de opciones, ¿vale? Ok, entonces, aquí todo el material, mejor dicho, aquí todo el material de fotografías, vídeos y demás, lo que podemos hacer con efectos, transiciones, títulos, etcétera. Las pistas donde va montado todo, van montadas una cosa detrás de la otra, lógicamente, los efectos que he aplicado sobre cada una de ellas y las pistas de audio. ¿Qué más? La zona de visualización. Bien, la zona de visualización del vídeo es esta. Tiene para reproducir los originales Van der Graaf Generator, Renaissance, parar. Estas dos flechitas me indican que puedo avanzar en el vídeo. Vamos a verlo con un vídeo que se vea más o menos bien. Fotograma a fotograma, yo voy pulsando y fotograma, fotograma, fotograma. Se va moviendo el vídeo. Aquí puedo ir a un punto determinado, como veis el cursor se mueve también, tiene el mismo efecto que hacerlo aquí, solo que este, digamos, es para el trabajo fino y el otro es para un avance más o menos rápido. Tengo la opción de calidad de la vista previa, luego veremos que es importante que tenga calidad para poder trabajar con ella. Sacar una fotografía de lo que hay aquí ahora mismo, yo la podría hacer. Y me la habrá colocado, pues, en imágenes por algún sitio. Esta de aquí es. ¿Veis que es lo mismo? Bueno, la voy a borrar porque no me interesa, pero se puede hacer capturas de lo que hay en la pantalla en ese momento. También puedo ver la pantalla completa. Sin duda fue la década de los 70, la de mayor, la electro. Bien, vamos a pasar a los vídeos directamente. Cuando yo tengo un vídeo, vamos a crear un nuevo proyecto. El proyecto ha sido modificado, no quiero guardar cambios. Cuando yo importo un vídeo, por ejemplo este, lo tengo aquí y lo arrastro a la pista de vídeo, me pregunta o me dice: la resolución o velocidad de fotogramas del medio original no coincide con la configuración actual del proyecto. ¿Desea cambiar la configuración de su proyecto? Bueno, en principio no me hace falta, porque el programa permite cortes muy finos, con lo cual yo siempre le digo que
que no me lo cambie, ¿vale? Eso es lo primero que hay que resaltar del tema de los vídeos. Otra cosa, veis que esta línea se está poniendo verde por momentos, pero está roja. Eso es porque está renderizando el vídeo. Hay un botón para hacerlo automáticamente y más deprisa, que es este, y que aconsejo que se haga siempre que se importa un vídeo. Se pone a renderizar. ¿Para qué sirve eso? Pues para que precisamente en la zona de visualización se me muestre el vídeo correctamente. Si no lo renderizamos primero, yo ahora lo voy a cancelar y de hecho voy a abrir el otro proyecto otra vez. Proyecto recientemente abierto. No quiero guardar los cambios ni utilizar una copia de seguridad. Quiero que se me abra el proyecto tal cual. Vale, aquí lo tengo. Pues como decía, si no se renderizan los vídeos, cuando yo vaya a previsualizarlos aquí, no los voy a ver bien, porque a lo mejor no me va a coincidir la imagen con el vídeo o algo así. Si veis en este proyecto que estaba ya todo renderizado, esa línea está verde, ¿vale? Acordaos de renderizar los vídeos cuando los elegís de aquí, los ponéis en la línea de tiempo. Yo puedo hacer, vamos a ver, puedo ir al final del proyecto, voy a importar un vídeo, por ejemplo este, no tengo más que hacer clic y arrastrarlo a una pista de vídeo, puede ser a esa o lo podía haber subido aquí arriba. Con los vídeos los puedo mover hacia adelante, hacia detrás. Si me interesa un trabajo más fino de dónde colocarlo, me traigo el cursor, hago clic y lo arrastro. Y no sé si lo quiero poner aquí, por ejemplo, pues más, y me traigo el vídeo hasta donde está el cursor. Vamos a ampliar a tope, sí, vale, ahí me interesa. ¿Veis? Esto sirve para hacer zoom en la línea de tiempo, que es muy útil cuando quiero trabajar con precisión, claro. ¿Qué más cosas puedo hacer con vídeos? Pues los puedo recortar, por ejemplo, lo escucho y digo, en este punto justo, o como digo, me voy al fotograma, si lo amplío a tope, cada rayita de estas es un fotograma, entonces, teniendo en cuenta que hay 25 fotogramas por segundo, pues el corte lo puedo hacer con mucha precisión. Digamos que es ahí donde quiero cortar. Bien, pues me aseguro de tener seleccionado el vídeo sobre el que estoy trabajando y ninguna otra cosa, le hago clic y tengo aquí las tijeras para cortar. Y digo, de los dos trozos, este y este no me interesa, suprimir y lo borro. Es muy fácil cortar. Si le hago doble clic al vídeo, aquí tengo una serie de cosas que puedo hacer con él. Bueno, puedo retocar todas estas cosas, la estabilización, el croma, corrección de lente, etcétera. No tengo más que hacer clic y ajustar lo que yo quiera. Ahora mismo, como veis aquí, me está estabilizando el vídeo, el movimiento. Voy a cancelarlo y digo que no lo quiero cancelar. Aquí, por ejemplo, bueno, composición, transformar, el audio. Luego lo veremos, pero puedo trabajar sobre el audio de ese vídeo. El color del vídeo lo puedo tocar, esto lo puedo contraer o lo puedo desplegar y puedo incluso ponerle pues una pequeña presentación. Por ejemplo, a ver, no sé qué ha hecho ahí, pero ¿dónde está el volumen? El volumen está un poco alto. Si yo aplico esto, ahí me dice cuál sería el efecto sobre el vídeo, ¿vale? Todas estas cosas que tengo aquí puedo hacer sobre el vídeo y más. Le doy a OK para salir de aquí. Vuelvo a medios. ¿Qué más cosas puedo hacer? Pues, por ejemplo, puedo separar el audio del vídeo, que a lo mejor me interesa. De hecho, yo lo he separado. ¿Veis? No hay ninguno de los vídeos, que son estos más grandes, que tenga la pista de audio en el vídeo. La he desplazado aquí abajo. Si le hago clic derecho, separar audio, el audio se me va a venir a esta pista y puedo trabajar de manera independiente. A veces nos va a resultar útil. Voy a mover los dos. A ver. Que le he bajado el volumen sin querer. No tanto. Bueno, pues como digo, nos puede interesar.
Por ejemplo, aunque lo podamos ver luego con títulos, yo pongo una pantalla de título como esta, aquí, delante del vídeo. Vamos a ampliar la zona. Y quiero que este audio empiece aquí. Bueno, en primer lugar, veis, está renderizando. Cancelar. Para ello, para poner que el audio comience con la presentación, con esta pantalla en la que yo puedo poner, por ejemplo, esta, veamos. Ese es el efecto que tiene, sería unos créditos finales, ¿no? Pero bueno, podía haber elegido otro cualquiera de todos los que hay. Cojo este vídeo y digo, bien, voy a cortar aquí con el vídeo seleccionado, porque si no corto todo. Este trozo fuera. Y ahora aquí la pantalla esta, que tiene una duración, perdón, de 10 segundos, pues resulta que si yo estoy en el minuto 13, 17, 14, si me voy 10 segundos antes, aquí, para que coincida el audio que empiece y dure lo que dura esta presentación, me tengo que ir al 13, 07, 14. A ver, 13, voy moviendo, 07, 10, fotograma a fotograma, 14. Selecciono la pista de audio y solo la de audio, corto, elimino esto de aquí y ahora me traigo el audio hacia la izquierda y el vídeo también. Va a empezar el audio, de hecho que empiece poco a poco, aunque luego lo veremos, y aquí ya irá sincronizado, pero me interesaba que el audio empezara con esta presentación. Pues bien, vamos a ver cómo quedaría. Voy a bajarle el volumen. Sube poco a poco el volumen y ahora empieza mi vídeo con la animación que le había dado. Bien, lo voy a borrar todo porque no nos interesa. En fin, con vídeos se pueden hacer muchas cosas. Tengo más opciones. Selecciono este vídeo, por ejemplo. Vamos a ver, me voy para acá. Selecciono este vídeo, puedo borrarlo, cortarlo, puedo hacer que se muestre solo una parte del vídeo, a elegir. En este caso sería como hacerle un zoom, puedo elegir en qué tamaño. Más cosas que puedo hacer con un vídeo: la velocidad, lento, y me dice a la mitad, a 0,1, o sea, súper lentísimo. Rápido, acelerar el vídeo. Normal, congelar un fotograma. Esto me puede servir, lo primero que se me ha ocurrido es, por ejemplo, en retransmisiones deportivas, ¿no? Voy a montar luego y se marca un gol en un partido y quiero que conste la repetición. Pues bueno, cojo ese trozo de vídeo, lo puedo cortar y pegar, lo que es el momento del gol, lo corto y lo pego, o hago un copia y luego un pega, y del mismo vídeo dos veces. Y el segundo, pues bueno, lo reproduzco, que se reproduzca a velocidad lenta, ya tengo mi repetición. En fin, con vídeos, como digo, se pueden hacer muchas cosas. Lo que sí aconsejo, por ejemplo, es que cuando va a comenzar un vídeo, aquí creo que se me ha movido algo, no, está bien. Cuando va a comenzar un vídeo después de una foto, por ejemplo aquí, vamos a ver si me puedo traer el cursor, me lo voy a traer aquí más o menos, ampliamos la zona, a ver, que esto es un poco complicado a veces el jugar con el cursor y con la ampliación de la pista. Vamos a ver si lo localizamos. Y si no, de qué... Ah, por aquí ha pasado. Bien, aquí creo que
hay una fotografía en la que está sonando música bajita y mi voz, y luego entra un vídeo. Este cambio es muy brusco, vamos a verlo. A ver, que lo ponga un poquito antes, que si no, no se va a apreciar bien. The Mothers of Invention, representantes típicos de la avant-garde. Bueno, en ese caso no ha ido mal, pero cuando termina una imagen y empieza un vídeo, en vez de hacerlo así de golpe, a lo mejor me conviene prolongar la duración de la imagen un poquito, un segundo más, y luego ya meter el vídeo. ¿Vale? En este caso, como el vídeo no empezaba con la música de golpe, sino que era el principio de la canción y había un trocito de silencio, pues esta transición ha quedado bien. Pero hay otros momentos por ahí en los que no me ha quedado tan bien, y ha sido por eso. Pues como digo, es ya echarle imaginación. Lo veo, no me gusta, pues siempre puedo rectificar sobre la marcha. Hay que ver todo lo que voy montando, cómo va quedando para, bueno, si me gusta bien, y si no, lo puedo rectificar. Es más difícil rectificar cuando tengo ya todo el proyecto montado. Como veis aquí, que yo quiero tocar algo aquí, tengo que desplazar todo lo demás. En fin, es una historia. Vamos a ver también el tema de imágenes. Por ejemplo, ampliamos y me voy a cualquier imagen. Aquí tengo unas cuantas. Pues esta imagen, por ejemplo. Tengo aquí varias opciones sobre la imagen: transformar, composición, croma, el color, el balance de blancos, el tono, movimiento. Puedo aplicarle cualquier presentación, yo que sé, esta mismo. Aquí me dice, me acaba de hacer cómo quedaría. Jethro Tull con su segundo álbum titulado Stand Up. Bueno, como veis, quedan bastante bien muchas de ellas, es cuestión de tocarlas. Y bueno, con respecto a las imágenes, igual, yo puedo cortarla, que dure lo que quiera. Yo cojo esta imagen, voy a ampliar, y me parece que dura demasiado tiempo esta, pues puedo poner el cursor aquí, hago clic sobre la imagen porque es lo que quiero cortar. A ver, esta de Jethro Tull, hago clic y con las tijeras corto, y este trozo no me interesa, le hago clic, suprimir y lo borro. En este caso voy a deshacer la acción. Deshacer siempre lo encuentro en el menú editar, deshacer, y además es la combinación de teclas control Z. Yo puedo darle aquí o control Z y hace exactamente lo mismo. También tengo las opciones, pues, de borrar, cortar, de como hemos hecho con los vídeos. Si la imagen es muy grande y solo me interesa esto, por ejemplo, y puedo reproducir cómo quedaría. ¿Vale? Cancelar, tengo corrección avanzada de color, pantalla verde que no sé qué es, y la duración. En cada elemento puedo cambiar la duración manualmente. Otra cosa que no he dicho es que tanto en vídeos como en fotos su duración se mide en horas, minutos, segundos y fotogramas. Ojo, que estos son fotogramas. En este proyecto, yo suelo trabajar a 25 fotogramas por segundo. Se puede trabajar con menos o con más. Bien, con imágenes luego veremos más cosas que se puede hacer. Vamos a ir al apartado de audio. El audio, como he dicho antes, tengo dos pistas. El audio de los vídeos, que cuando entra mi voz, que es esta de aquí abajo, lo he bajado, para lo cual corto. No corto el vídeo, pero sí su audio. Por eso antes tengo que separarlo. Cuando he explicado lo de los vídeos, he visto que de un vídeo se puede separar el audio. Vamos a hacer una prueba aquí al final del proyecto otra vez. Pero bueno, me voy a medios, vídeo, cojo uno cualquiera, lo pongo aquí mismo. Vídeo y audio, clic derecho, separar audio, y el audio lo tengo aquí. Si necesito empezar a hablar aquí, pues bueno, selecciono el audio, lo corto. No, he cortado por otro lado porque tengo el cursor por otro lado. Vamos a llevárnoslo. Eso es importante, siempre que corte lo voy a hacer con el cursor.
tengo que señalar lo que voy a cortar, que es la pista de audio, y el cursor donde voy a cortar. Bien, hago clic en cortar y ya tengo, me llevo el cursor para que se vea que aquí hay una rayita, tengo dos trozos de audio. Este que suene y cuando yo me ponga a hablar, cojo una pista de voz de narrador, que ya las tengo aquí, por ejemplo esta, la pongo aquí debajo, que coincida con este, y aquí le bajo el volumen. ¿Cómo? Pues como siempre hago doble clic, aquí tenemos el volumen, fijaos en la pista esta, lo que va a hacer cuando lo subo y cuando lo bajo, lo puedo poner muy bajito. Cuando llego a este momento del vídeo, baja la música y suena mi voz. Mi voz está muy baja, pues le hago clic y la subo. Vamos a ver cómo sonaría ese cambio. Además del eclecticismo, otras características del rock progresivo. Vale, así es como quedaría. Entonces, como digo, con audio puedo hacer eso, subir volumen, bajarlo, cortarlo, moverlo de sitio, ponerlo donde quiera, para hacerme la mezcla de audio como más me interese. Como digo, si me voy al zoom, podré hacer el corte con más precisión. A ver dónde tenemos el cursor. Yo creo que le daba stop y lo teníamos en el centro. Pero bueno, que los cortes, veis aquí, pam, 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 lo puedo ampliar a tope y puedo cortar, como he dicho en el apartado de vídeo, fotograma por fotograma. Con el audio también puedo hacer el típico fade in y fade out, que empiece el sonido poco a poco o que vaya terminando gradualmente. No tengo más que hacer clic. Todas las pistas veréis, vamos a ver, esta por ejemplo, le echo clic, tenemos aquí un deslizante que sirve para hacer el fade in. Si os fijáis, hace una curva, empieza el sonido en 0 y va aumentando, igual que lo he hecho aquí, y al final del vídeo puedo hacer un fade out, ¿no? Que vaya perdiendo volumen hasta 0. Eso se hace sobre la propia pista y es muy fácil. ¿Qué más cosas puedo hacer? Bueno, antes en el apartado de vídeo he explicado cómo montar, por ejemplo, audio que empieza sobre una pantalla de título y que cuando entra el vídeo sigue. Pues bueno, era eso, coger el vídeo, cortarlo por aquí, pero solo el vídeo, y esta parte de audio irá sobre esta pantalla. Lo voy a enseñar otra vez cómo quedaría. Cuando llegue aquí, en la reproducción va a empezar a subir el volumen sobre las pantallas estas de títulos. A ver, eso es, son dos pantallas. Esta del nacimiento del género es la segunda y la primera es esta. Y cuando entre el vídeo, pues nada, ya ha cogido el volumen que quiero que tenga. Vamos a ver cómo sonaría. Lo vamos a reproducir aquí. Bueno, pues queda bien, ¿no? El sonido es un efecto muy típico, el que el sonido empiece antes que la imagen, y bueno, pues es muy de película, lo hemos visto un montón de veces, ¿no? Bueno, también recordar, hago clic en OK, que en el apartado de audio había, bueno, sonido, canciones y demás que puedo utilizar para mis proyectos. Puedo utilizar esas o las que tenga yo, que me haya traído de cualquier sitio, de mi música o conseguido de internet, incluso que previamente me la haya tratado con un editor de audio, como puede ser Audacity o cualquier otro. Si pincháis por aquí, por ejemplo aquí me pone Filmstocks. Bueno, aquí haciéndole clic puedo descargarme más cosas. Lo que ya no sé es si es de pago, sé que sí se necesita un registro previo en Filmora y no sé si será de pago. Ponía gratis, pero bueno, lo podéis investigar por vuestra cuenta. Siguiente apartado sería el de títulos.
Los títulos sirven para presentar un vídeo o una sección del mismo, o para despedir el vídeo, pero también para rotular sobre vídeo. Yo, por ejemplo, aquí tengo esta pantalla de título, es el principio del vídeo, que, bueno, pues lo presenta. Vamos a ver cómo se ve. Aparece ahí los clásicos del rock progresivo, un efecto agua, la musiquita. Esto es otra pantalla de título, es otro título diferente para hablar de este apartado del vídeo, el nacimiento del género. Lleva un efecto ahí como de película antigua. Bueno, se pueden utilizar de esa manera. De hecho tengo más, por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo este, a ver, aquí lo más loco es ir a donde uno quiere. Esa es otra pantalla, asentamiento y apogeo, con el sonido de la canción ya sonando. Bueno, para eso sirven, pero también me pueden servir, como he hecho con los vídeos. Por ejemplo, aquí se va a reproducir un vídeo de Yes y quiero que aparezca sobreimpresionada pues el nombre de la banda y la canción. Bueno, para eso tengo esta pista de vídeo, ¿veis? Pista de vídeo, pista de vídeo, pista de audio, pista de audio. En esta pista he puesto algunos de estos, he puesto este efecto, que ahora lo voy a comentar, y también sobre cada uno de los vídeos, veis el 1, el 2, el 3, el 4, que coincida al principio, y durante 5 segundos poner el nombre de la banda y de la canción. Lo voy a reproducir para que se vea aquí. Yes, Siberian Cat Crew. Vale, lo mismo pasa con este vídeo de Genesis. Ahí aparece. Vale, aquí también se ve, pero al darle al play tengo que quitar el ratón de aquí para que esta barra de abajo me deje verlo. El eclecticismo, una de las características que define el subgénero progresivo, pero no la única. Ahí está, Genesis, The Musical Box. Vale, para salir de aquí puedo hacer clic aquí o escape, tecla escape. Bien, este efecto de aquí, o sea, esto de aquí son títulos, ¿vale? Que los tenemos aquí. Puedo hacerle doble clic a uno y ver qué es lo que haría. Por ejemplo, este así, este son pues los créditos de cierre. Ese es así. Cuando tengo uno de estos seleccionado, si le hago doble clic, bueno, aquí puedo poner el texto que va a aparecer, la fuente y demás, pero si le doy avanzado tengo más opciones. Aquí veo, por ejemplo, lo puedo reproducir, tengo texto, puedo añadir otro texto, ponerlo donde quiera, hacerlo más grande, la fuente en vez de 28 a 44, más grande. ¿Qué más? Negrita, cursiva, alineada a la izquierda, a la derecha, etcétera. Puedo traerme alguna de estas cosas si me interesa, la puedo incluso girar, el texto también lo puedo girar. Y bueno, con estos controles puedo decir cuándo empiezan y cuándo se terminan. Por ejemplo, el texto este de Jethro Tull Aqualung no empieza inmediatamente, pero casi a mostrarse. Y este es el efecto que le he puesto. La animación, esta barrita indica un principio y un final en una de estas animaciones. Por ejemplo, pues vamos a utilizar esta. Si le hago doble clic, se lo aplico y aquí me dice cómo se vería. Pues bien, me interesa. Este texto, le hago clic, me voy al final y solo quiero que se muestre hasta aquí. Entonces, cuando yo lo reproduzco, ¿veis? Era la flechita, ha desaparecido. Lo puedo hacer sin la música manualmente. Se reproduce y al llegar aquí, ¡pum!, desaparece. Este se muestra, pues puedo hacer
no sé, que se muestre un poco después de desaparecer la flecha. De manera que entrarán estos dos a la vez, este se para, aquí no sucede nada y aquí aparece el otro. Text here. ¿Vale? Personalizar, puedo escribir el texto, decir así rápidamente que lo quiero alinear en estas partes de la pantalla o moverlo a mano. Hay unas líneas de guía que me dicen si está centrado o no, color, tipo de letra, opacidad, desenfocar, estilo de letra. ¿Vale? Se pueden hacer muchas cosas con los títulos. Teniendo Arte, esto puede quedar bastante bien. Cuando coloco un título, lo suyo es renderizar. He estado toquiteando con este y con este, pues renderizo. Vale, ya está renderizado. Lo mismo digo, para que la reproducción sea suave y podamos verla correctamente. ¿Qué más? Vamos a ver. En la pantalla de títulos, bueno, yo aconsejo verlos todos. No hay, como digo, no hay más que hacer doble clic para ver cómo se presentaría. Y si me gusta, lo elijo. Este, por ejemplo, me ha mostrado dos textos, uno a la izquierda y luego otro a la derecha, y puedo cambiar el tamaño de fuente, etcétera, etcétera, etcétera. Lo primero es mirar y el que me guste lo elijo y trabajo con él. Como digo, puedo en avanzado, pues eso, añadir todas las capas de texto que yo quiera. Es aquí, está aquí, cuando empiezan, cuando terminan, qué efectos le aplico a cada una, formas, y también puedo traerme imágenes. No lo voy a hacer, pero bueno, se me muestra una imagen aquí. Vamos a ver, sí que lo voy a hacer. Bueno, da lo mismo. La imagen puedo con los controles hacerla grande, pequeña, girarla, elegir cuándo se muestra y bueno, pues me puede resultar útil, ¿no? No quiero guardar los cambios. Vamos a pasar a las transiciones. Las transiciones se aplican sobre vídeos y sobre fotografías, sobre lo que yo quiera. Voy a ampliar un poco. Aquí tengo un vídeo, un título y una fotografía. Bueno, pues transición es lo mismo, digo, como he elegido una fotografía, están clasificadas, pero es que hay un montón, podéis elegir la que os dé la gana. Esta, le hago doble clic y me acaba de hacer una simulación de esta foto a la siguiente, cómo sería la transición. Voy a ponerla otra vez. Bueno, esta desplaza, esta, en fin, hay un montón, ¿vale? Ya digo que también se pueden aplicar sobre vídeos. Por ejemplo, selecciono este vídeo y vamos a ver qué transición le puedo aplicar, yo qué sé. Esta misma. Vamos a ver si al reproducir se muestra bien. No. A ver, ¿por qué no? Vale, porque no la he bajado. Vale, ahí la tengo. Se tiene que mostrar al principio del vídeo, es decir, al final de esta pantalla, esa transición. Vamos a ver. Bueno, lo ha hecho, pero como el vídeo es muy oscuro no se ve bien, pero esa queda bastante bien, ¿no? Las transiciones, bueno, pues sirven para darle un plus al vídeo, ¿no? El pasar de una sección a otra con una transición que esté chula, y tenemos un montón para elegir, 178 concretamente, quedan muy bien. Los efectos, pues lo mismo digo, están clasificados por filtros y por capas. Por ejemplo, vamos a coger esta imagen, bueno, no, que es en blanco y negro, la que ya teníamos. Sobre esta imagen puedo aplicar efectos de filtros, por ejemplo, no sé, la aberración cromática, doble clic. A ver, es que esta imagen además tenía esa transición.
Voy a buscar otra imagen, la de los Beatles, que no tiene nada. Ok. La aberración cromática. Bueno, pues hace ese efecto. El efecto agua ya lo hemos visto antes. Parece que estoy viendo la foto como si estuviera en el fondo del río, ¿no? Este efecto, bueno, pues oye, queda muy chulo. Como digo, son filtros que se aplican sobre la fotografía. Y luego tengo capas. Por ejemplo, pues me aplica un fotograma que además se está como moviendo, como agua. En fin, esto es para investigar aquí un montón de cosas que puedo hacer con los efectos, que como digo, me sirven igual para aplicar sobre fotografías que sobre vídeos. No tengo más que hacer clic, arrastrar donde quiero que se aplique o ponerlo encima. A ver, en este caso lo voy a poner aquí, puedo cuadrarlo, ver cuánto dura la imagen de los Beatles, 5:19, y aquí renderizo, que si no, no me va a funcionar bien. Pam, 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 pam. Vale, y una vez que lo tengo renderizado, hemos dicho que duraba 5:19, pues este lo puedo ajustar para que dure lo mismo que el otro, 5:19, ok. Y cuando llegue a esta imagen, pues se aplicará el filtro o el efecto. Lo veis, es un efecto ahí como de película vieja, con poca estabilidad de imagen. Vale, solo me falta hablar de los elementos. Los elementos tengo un montón. Y bueno, pues son cosas, voy a elegir esta imagen. Podéis verlos. Estos son como sellos o tal. No sé, voy a coger este, por ejemplo, y lo voy a aplicar sobre esta imagen. Aquí. Lo que hace es poner como un sello. Pero que además si le hago clic, a ver, voy a renderizar, ¿lo veis? Por eso no va bien a veces el programa, porque no hemos renderizado la zona sobre la que estamos trabajando. Pero cuando lo hacemos ya va perfectamente. Ese efecto, que es como un sello, ¿no? Aprobado, lo voy a hacer pequeñito, lo voy a poner aquí, le hago doble clic, ok. Bueno, pues aparecerá con la imagen. A ver, voy a moverlo un poquito. Lo voy a hacer más breve que la imagen y lo voy a poner así, de manera que se mostrará cuando ya esté la imagen en pantalla y desaparecerá antes de irse la imagen. Vamos a ver cómo quedaría. A ver, ahí aparece. Desaparece. Bien, pues nada, esos son los elementos que, como digo, se pueden investigar. Hay un montón de flechas para hacer tutoriales, símbolos de páginas web, que yo puedo, pues como digo, traerme aquí. Y una vez renderizado, pues toquitearlo sobre la pantalla, ¿no? El tamaño, la ubicación, etcétera. Me voy a ir al final del vídeo. Esto va a ser breve. La pantalla dividida sirve, pues eso, para mostrar o bien imágenes o vídeos, varios en pantalla. Se pueden mezclar hasta 6 elementos. A ver, por ejemplo, esta de aquí es para 6. Me la traigo. Le hago clic, bueno, renderizo. A ver, se va a poner a renderizar mientras lo está haciendo, que como digo es conveniente para que podamos visualizarlo bien. Ahí puedo meter vídeos o imágenes, puedo combinar incluso. Suele tener una duración cortita, con lo cual le voy a hacer clic y le voy a poner una duración mayor de los 5 segundos que me da por defecto. Le voy a poner, por ejemplo, 55 segundos. Ok. Bien, si le hago doble clic,
Lo tengo aquí y si doy en avanzado mejor porque puedo trabajar con más cosas. Vamos a ver, aquí lo tengo, pantalla completa. En principio salen unas imágenes que ahí están, pero yo puedo meter más cosas, puedo meter imágenes o vídeos. Vamos a hacerlo con vídeos. Por ejemplo, este vídeo lo arrastro hasta aquí. Le hago clic, a ver, ¿por qué sale en negro? Vale, ahora. Lo puedo hacer más pequeño, lo puedo hacer más grande, le puedo quitar el volumen, lo puedo eliminar, puedo toquitear cosas del vídeo, del audio, bajarle el volumen, en fin, puedo hacer muchas cosas con él. Vale, a ver cómo salimos de aquí. Le doy a OK, aunque sea, y le vuelvo a hacer clic avanzado. Vamos a incorporar más vídeos. Aquí ya tengo este lo voy a poner aquí, este lo voy a poner aquí. Vale, pero además voy a hacer que puedo reproducirlos uno, después el otro, con la precisión que yo quiera. Empieza un vídeo, después empieza otro y después empieza otro. Vamos a ver cómo quedaría. Los he puesto arriba. Uno, el otro y este. Evidentemente esto no tiene sentido que suenen los tres a la vez, pero bueno, ahí podríamos toquitearlos, mutear uno, que empiece el otro, etc. Puedo meter, igual que vídeos, imágenes. Por ejemplo, aquí puedo poner esta imagen, si le hago clic, la puedo hacer más pequeña, más grande, ¿vale? Y así hacer una combinación. Se me ocurre, por ejemplo, pues no sé, presentar varios vídeos, uno, después el otro, y en fin, queda curioso. Iba a despedir el vídeo ya, pero me he dado cuenta de que se me ha olvidado comentar un par de cosas. Una, por ejemplo, es que queremos, o que podemos hacer cuando queremos poner una marca de agua, una imagen que identifique nuestros vídeos. Esto ya adelanto que no es necesario hacerlo si lo vamos a publicar en YouTube, porque lo puede hacer el propio YouTube. De hecho, cuando se hace en YouTube lo hace sobre todos los vídeos que tengo publicados. Pero bueno, también puedo elegir ponerlo en un vídeo en concreto y que los demás no lo ponga YouTube. Vale, pues lo que hacemos es, nos vamos a imágenes. Yo voy a utilizar esta de aquí, me la llevo a la primera pista que hay y ya lo tendría. Vamos a ver, voy a elegir que se empiece a mostrar con el inicio del vídeo y que dure unos segundos nada más. Como veis, lo primero tengo que renderizar porque esto se va a mostrar de manera diferente. Le doy aquí como siempre. Bueno, tampoco tardará mucho porque es un trozo pequeñito. Y como digo, esa marca se puede mostrar durante el tiempo que yo quiera, o solo esto, o lo puedo arrastrar hasta el final del vídeo. Pero vamos a ver cómo quedaría. Me llevo el cursor al inicio o hago clic en stop. Antes de nada, la imagen la voy a hacer pequeña para llevármela aquí abajo a la derecha. A ver, por ejemplo, así. Puedo hacer lo que quiera con esa imagen, darle los efectos que sea, pero bueno, simplemente la voy a dejar. Cuando comience el vídeo, a ver, un momento, está renderizando otra vez, lo voy a mover un poquito para que no inicie con el vídeo. Botón renderizar. Comenzará el vídeo sin mostrarse hasta que llegue aquí
la marca de agua o logotipo, como lo queráis llamar. Vamos a aumentar un poco que se vea. Cuando llegue aquí se mostrará y cuando llegue aquí desaparecerá. A ver, como son muchos segundos, lo vamos a hacer así. Lo voy a poner a pantalla completa para que lo veáis. Reproduzco. No aparece nada de momento, abajo a la derecha. Ahora sí ha aparecido, dura los segundos que haya escogido y se va otra vez, ¿vale? Esa es la manera de hacerlo. Stop. Y por supuesto se me había olvidado, cuando ya tengo mi proyecto terminado, cómo lo convierto en un vídeo. Eso se hace con el botón exportar. Le hacemos clic. Puedo elegir el nombre de archivo que quiera, guardar en la carpeta que yo quiera haciendo clic aquí, elegir el formato de vídeo, en mi caso es un MP4, me dice que va a 25 frames por segundo, fotogramas, y cuánto me va a ocupar, pero estos ajustes los puedo tocar yo. El codificador de vídeo, la resolución de pantalla, en mi caso Full HD, a cuántos fotogramas por segundo, a 30, 25, 15, yo suelo utilizar 25, la velocidad de bits, bueno, 8000 está bien, si le pongo 15000, aquí me está poniendo excelente, antes ponía muy buena. Lo puedo hacer cuantos más kilobits por segundo, más grande será el vídeo, pero mejor se verá, aunque ya la diferencia entre, yo que sé, entre 8 y 10.000 no la voy a notar, o a lo mejor entre 15 y 20.000, pero bueno, calidad muy buena, 15.000. La codificación de audio, canal estéreo, la tasa de muestreo, velocidad de la calidad, digamos, 192 kilobits, 320, 256, vale, le doy a OK y en el momento... bueno, con el ordenador habilito la aceleración de hardware. En el momento que yo le doy a exportar se va a poner a trabajar. Voy a hacerlo, pero lo voy a cancelar. Bueno, aquí ya como veis está codificando vídeo. Me dice el tiempo restante, qué hacer cuando termine, si me lo recuerda con un sonido, apago el ordenador o no hacer nada. Puedo pausarlo si mi ordenador veo que le cuesta y se calienta mucho. Le doy a pausa y como veis se ha quedado pausado. Que se enfríe un poco y currículum dice, sería continuar, pero bueno, le doy a continuar y como veis en esta ventanita sigue procesando el vídeo. Bien, voy a pausar. Cuando termine, pues no tengo más que cerrar la ventana y ya está. Yo en este caso lo voy a cancelar. ¿Quieres cancelar? Sí. Volveríamos aquí cuando cerrara esa ventana, cierro la otra y ya está. Ya tengo el vídeo. Y bueno, poco más. Para este cutre tutorial voy a dejar un enlace en la descripción del vídeo y si puedo en la parte de aquí arriba, si soy capaz de hacerlo en YouTube. Y también dejaré abajo un enlace a otros tutoriales muy completos que explican todo esto mucho mejor que yo y con más detalle y con ejemplos más chulos. Si queréis ver el resultado de este proyecto, pues eso también... encontraréis un enlace en la descripción del vídeo. Y nada más, un saludo.